¿Qué pasa, Scali? ¿Cómo estás? Hola, Montipeiro. Pues nada, regular. Estamos regular. Estamos regular los dos, la verdad. Venir a Madrid ha sido de momento un error. De momento es una idea regular que por lo que sea estamos los dos que no podemos con nuestra vida. Sí, Madrid es tan horrible como nos habían dicho y nos está afectando moralmente. Por lo que sea, además de momento no hemos triunfado. No, de momento. O sea, no somos ricos. Porque al menos esperas que si Madrid te da cosas malas, al menos te dé éxito y seas, pues, al menos un artista cocainómano en depresión, pero con mucho dinero. Pero eso ya lo puede ser en Valencia. De Claro. hecho, casi todo el mundo lo es en Valencia. De hecho, es verdad. Si la cocaína es más nuestro rollo que el suyo. Que el suyo. Pero bueno, nada, ¿qué está pasando? Mi gata madrileña está metiéndose en tu bolso como siempre. Sí, deberías haberla dejado en Valencia. Ya. Bueno, pues nada, vamos a empezar este programa. Vamos a empezar este programa accidentado ya. Vosotros no lo veis, pero aquí están pasando cosas. Aquí están pasando cosas vale. muy graves. Cosas que no, coño, que no. Mira, Scalibulcio, hoy me ha pasado una cosa en el trabajo. ¿Qué te ha pasado? Que me ha recordado. Me ha pasado una cosa que suele pasar y cada vez que pasa digo, pero de verdad, ¿esto por qué, no? Que es que tú le preguntas a un hombre, en este caso por un tema profesional, ¿tienes hijos? Sí. Y no puede evitar decir, no, que yo sepa. Ay, Dios qué mío, asco, por tío. favor, o es sea, verdad. siempre, ¿no? Y se callan 2 segundos y dicen, que yo sepa. ¿Pero quién eres, el Fari? ¿Que eres Julio Iglesias? O sea, Julio Iglesias? déjame. Pero eso sí, no, ahí hay una cosa que no se puede controlar, ¿sabes? No pueden, es superior a sus fuerzas. Sí, bueno, deja de hacer esto. Sí, porque si tienes hijos ilegítimos, me la suda. Y a la seguridad social también. No, o sea. y si los tienes es algo bastante grave. No es por Exacto. Nada. Sí, de hecho, el meme de Julio Iglesias, aún hay quien se atreve a mandarlo. Sí. O sea, por ahí, y lo sabes. Sí, eso, bueno, en fin. Que dejó de tener gracia muy pronto, también te lo digo. Al menos sí, para se gastó. Pues mira, yo una cosa que odio, no la odio, pero es una cosa que yo hago muchísimo y veo que no soy el único, somos un montón, que utiliza a sus gatos para ligar. El utilizar a tus gatos para ligar en el sentido que tú, pues, en cuanto ya te quedas un poco sin palabras y sin decir, el recursete de enviar una foto de tu gato es una cosa que utilizo mucho. Sí. Y, a ver, por un lado está guay, porque enviar a tus gatos siempre es algo súper positivo. Yo creo que nunca jamás nadie ha intentado ligar conmigo enviándome una foto de su gato. No. Cosa que no entiendo porque es posible que funcione. Es que a mí me parece súper efectivo. Es decir, tú a través de tu gato incrementas tu carisma. Bueno, yo voy a lanzarlo aquí. A ver, que la gente me mande fotos de sus gatos como señal de interés. Yo lo hago muchísimo. A ver si recibo alguna. Una foto gato. A ver, yo mando gatos a todo el mundo, incluido a gente a la que no me quiero ligar. Pero sí que es cierto que a las personas que me quiero ligar, que le a partir envío de ahora, más si fotos recibo de mi una gato. foto gato, lo interpretaré como que alguien quiere ligar conmigo y quién sabe. Es que claro, es que es carisma gratis. Es carisma gratis que aumentas. Entonces, ¿por qué es una cosa que no? A ver, es una cosa que no, porque realmente tú deberías ligar valiéndote de ti mismo, pero es no que tu gato apoyándote es en tus gatos. Bueno, a mí me parece una cosa que sí esto. Quiero decir, tu gato forma parte de lo que tú tienes que realmente ofrecer. Mi gato me representa bastante, es decir, no es un gato cualquiera. O sea, claro. Edward creo que puede hablar por mí en muchos casos. Y le dejaría hablar por mí. De hecho, es que tu gato casos. además es tú, es una extensión de ti. Sí, es verdad. Sí. Se parece a mí. Por eso igual también lo comparto más, porque me siento que, o sea, le autorizo a que me represente. Sí. Porque me siento así. Totalmente. Así que no sé, bueno, pues lo borraré de mil cosas que no. O sea, no lo borraré. Metemos aquí como una cosa que sí, intercalada. Perfecto. Vale, yo estoy un poquito harta de que últimamente, con todo este tema de la salud mental, que me parece estupendo, sí. Pero también te digo que aquí la gente se está agarrando a un clavo ardiendo. Y ahora Mucho. todo es autocuidado. Sí. Ahora alguien viene, a lo mejor te trata como una mierda, claro. Y es que es autocuidado, no claro. cariño. O sea, si tu autocuidado daña directamente a otras personas, ¿no es autocuidado?
es que tienes la cara de mármol. Sí, o sea, quiero decir, total. autocuidado sí, y que de manera indirecta, algo que es bueno para ti, cree un daño a los demás, puede pasar. Pero es que hay gente que lo que está haciendo es ser un egoísta de 3 pares de cojones, escudándose del autocuidado. Una maleducada, una egoísta y una hija de la gran puta. Entonces, no, autocuidado sí, pero el autocuidado también tiene, o sea, no todo es autocuidado. Si todo es autocuidado, nada es autocuidado, ¿vale? Quiero decirte, vamos a ir con cuidadito con este tema porque a la gente se le está yendo de las manos. No nos pasemos, por favor. Más responsabilidad. Sí. Siempre más responsabilidad. Pero yo, para acabar cosas que no, diré que odio el puto Jenga. ¿Qué? ¿Qué El es eso? Jenga. No sé lo que es. Sí que sabes lo que es, porque es un puto juego de mierda que nadie realmente juega nunca, que es esto de apilar esta pila de maderitas. Ay, qué asco, que sí. las tienes que ir quitando. Es un juego que no tiene ningún puto sentido. Pero claro, la gracia es que pierde al que se le cae. Sí. Pero pierde el que realmente se cansa un poco de jugar y quita una pieza que no debería quitar, porque obviamente si empiezas a quitar las de en medio, más abajo y más firmes, no se va a caer. Pero la gente, claro, a la tercera piececita que quita ya se aburre porque el juego es una puta basura y decide quitar una de una esquina para decir, uy, a ver si se cae. Pues claro que se cae. Y lo tira a posta. A mí sí me ha parecido un juego aburridísimo al que alguna vez he tenido que jugar fingiendo interés y de verdad no entiendo por qué la gente juega, pero como todo el mundo está ahí como, pues tú dices, bueno, seré yo la rara. Y estás ahí cogiendo trozos de madera. Es que me da igual que se caiga. Quiero decirte, claro, es que me da igual. No es que siento nada. Montarlo es un coñazo también. O sea, no tienes siento que ir nada. acumulando ahí todo eso. ¿Para qué? Para que se caiga en un segundo y... Que sí, que es que no siento absolutamente nada con eso. No siento nada. Es una puta basura. Es horrible. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. Monty. Vuelve el cine con Scali, una sección que ha sido muy demandada por nuestros oyentes. Pues aquí estoy, más fuerte que nunca. Bueno, igual no he venido más fuerte que nunca, pero voy a dar el callo en ello porque, bueno, no podía estrenar esta sección en esta temporada sin hablar del tema que está trayendo muchísima cola estos meses. Que, cómo no, es la inclusión forzada. O como a mí me gusta llamarla, jodeos todos los hombres blancos. Jodeos todos, absolutamente todos. Con otro tipo de temas, al pasar unos días, la cosa, la verdad es que se relaja. Porque la peña se empieza a preocupar por otras movidas y ya no interesa hablar de ellos. Pero en este caso, la vigencia sigue intacta porque cada puto tráiler que sale de una película existe una indignación nueva porque determinado personaje que hasta hacía un día no le importaba a nadie, ahora va a ser negro, gay, trans o incluso una mujer con cuerpo no normativo. La osadía. Vaya por delante una opinión aparte que tengo sobre cada polémica que se desata en redes con estas cosas. Hacemos más ruido los que nos quejamos de los racistas que los racistas en sí. Siempre veo más quejas de gente criticando a los que se quejan de que la sirenita sea negra que a estos últimos. Y creo que es buena señal. No obstante, hay que seguir remando y ridiculizar a estos gilipollas. Siempre que exista al menos uno de ellos, hay que darles bien por el saco. Este es un razonamiento que he hecho aparte. Pero claro, ¿qué cojones voy a comentar que no hayan comentado ya los 800 podcasts también madrileños como nosotros, Monty Peiró, llevados por la gente joven y enrollada de éxito? En los que participa Inés Hernández. Exacto. Que tienen a su vez otros 1000 podcasts distintos con otras personas de éxito que se van mezclando entre ellos, creando como una especie de red de podcast inacabable. Difícil pregunta, pero el caso es que me gustaría romper una lanza a favor de estos racistas y homófobos de mierda. Señores, tienen ustedes razón. La inclusión forzada sí existe. Pero no se preocupen, parece que pronto desaparecerá, porque vamos a mejorar en este tema. Vaya. No hablo del pinkwashing ni otras técnicas que obviamente empresas millonarias del entretenimiento practican colándonos personajes, por ejemplo LGTBI, sin mayor desarrollo que ser LGTBI, para poder venderse como LGTBI friendly y estar a la última y ser virales en redes. Que eso es algo que, ojo, se hace,
pero de ahí a anunciar la muerte del cine y tal y como conocemos, es otro tema muy distinto que no voy a comentar porque es directamente estúpido. Que todos somos muy capitalistas hasta que el capitalismo hace cosas que no nos gustan y todos son lloros. Si tanto te gusta el capitalismo, va siendo hora de que aprendas lo que es. Y te lo comas. Y te lo comas con patatas. Sirenita negra, te jodes. Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo, te jodes. Sirenita negra, ahora lo que quiere la gente es ver sirenitas negras. Pues te la comes, Te la punto, comes. vale. De lo que quiero hablar, y a lo que me refiero, es a la verdadera y gigantesca inclusión forzada, ya no solo en el cine, sino en toda la cultura. Los hombres blancos cis heterosexuales. Y es por fin alguien lo ha dicho. Y es que la presencia de los hombres en los productos culturales es absoluta. Todo lo protagonizan, todo lo saben, todo lo representan. Hasta hace 2 días las mujeres tenían incluso prohibido el actuar en teatro, por lo que se tuvo que recurrir a la inclusión para que muchos hombres ocuparan los pocos roles femeninos que se tenían que representar. Aunque culturalmente los distintos países del mundo son muy diversos, la inclusión forzada de los hombres para que ellos se sientan representados en todas las historias ha sido unánime, pese a que nuestras realidades se compongan de la misma cantidad de mujeres que de hombres. Por algún extraño motivo, todas las historias que se nos han contado han sido llevadas por personajes masculinos, y bueno, no les podemos culpar. No es fácil ser hombre, necesitaban un desahogo ante la dureza de una vida llena de responsabilidades, pero ellos mismos ahora claman contra la inclusión forzada y estoy de acuerdo, hay que acabar con ella. Acabemos con esas series llenas de gente blanca que nos hacen pensar que vivimos en una sociedad sin diversidad, sin inmigración y sin pobres, que esa es otra que también da para un capítulo aparte. Friends debió ser el último reducto blanco heterosexual que no representaba en nada la diversa ciudad de Nueva York. Pero vinieron 100 más llenas de inclusión blanca forzada, donde de vez en cuando se probaba a poner a alguien con una tez ligeramente más oscura y con un acento gracioso para dar la réplica humorística a todo, y al menos darle algo de realismo al asunto. Y quien dice tez ligeramente más oscura, dice persona LGTBI con muchísima pluma. Desde hace algunos años estamos observando cómo nuestra realidad social va poco a poco colándose en los productos culturales, porque desde los jarrones griegos hasta los 2000 no habíamos vuelto a ver gays en las obras artísticas a no ser que se pretendiese ser rompedor, y cada vez más la inclusión forzada de heteros en las historias va dando paso a una normalidad más ajustada a la realidad, porque no sé si lo sabéis, pero he leído en alguna parte que homosexuales ha habido toda la vida. Y claro, si yo lo entiendo, al ser Europa y Estados Unidos los que más cultura europea y estadounidense producen, y señores millonarios los que la sufragan, pues es normal que se centren mucho en darle protagonismo a los que ellos consideran los suyos. Pues hay que dar visibilidad a lo nostre, Monty Peiró. Y claro, el amor romántico, la moral cristiana y las tradiciones occidentales copan las historias que contamos. El chico se lleva a la chica y la ves al final de la película con la promesa de que serán felices y comerán perdices, será ascendido, ganará el partido con un touchdown suyo en el último minuto, matará al villano porque nunca hay alternativa a dejarle vivo. Todo el rato contándonos la misma historia porque somos incapaces de abandonar la inclusión forzada, pues los hombres necesitan seguir soñando con esa familia idílica, con esa mujer perfecta y entregada, esos niños que no molestan a nadie, ese jardín, ese trabajo remuneradísimo que les permite tener una casa de fantasía. Pero se acabó. Si ellos por fin se han quejado, tendremos que acabar con la dichosa inclusión. Porque la inclusión forzada es altamente limitante. Hasta hoy hemos visto tan solo un pequeño porcentaje de todas las historias posibles que nos podían contar, de todo el arte que podríamos disfrutar, porque el hombre blanco cis heterosexual siempre ha tenido que estar en medio, intentando coparlo todo, siendo el artista, el técnico, el protagonista e incluso el espectador, ya que obviamente el resto de la población tenía que aceptar que eso era lo que había que ver y disfrutar, y muchos de ellos pues lógicamente declinaron la oferta. Si dedicamos unos minutos a pensar en silencio todo lo que nos han contado, todo lo que nos han robado para contarnos las mismas 3 historias de siempre, el puto camino del héroe de los cojones que parece la puta Biblia, ya está bien, liberémonos de la dictadura de lo políticamente masculino. La realidad se compone de una diversidad estúpidamente gigantesca y a su alrededor fluyen una infinidad de cosas que contar y todos queremos ver y escuchar. Dejemos de incluir a los hombres blancos cis heterosexuales por defecto en todos los productos culturales. Ciñámonos a la realidad.
contaminemos un poco con ella la fantasía. Más sirenitas negras, más reinas leonas, mulanes trans, cenicientas lesbianas. Si los espectadores somos diversos, que por fin lo sea nuestra cultura. Abajo con la inclusión forzada, Montipiro. Claro que sí. Es que estoy totalmente de acuerdo. Porque, a ver, somos unos pedazos de wokes de esos que no Total. sé si dice wokes o wokes Hasta o lo la que sea, me da médula. igual. Soy un Eso es lo woke que somos. que flipas. Soy un woke que hasta ayer para mí era una movida japonesa. Pues bueno, Exacto. eso. Somos eso. Y unos boomers, de paso. Lo somos todo. Pero es verdad que, tío, el puto camino del héroe. Es que estoy hasta el coño de que me cuenten cómo un hombre blanco, cis, heterosexual empieza desde abajo y se convierte en un puto héroe. Es que no puedo más con más héroes. No puedo más. Ya está basta, bien, tío. Ya basta, ya Está nos bien. la sabemos muy bien esa historia. Ya está bien. Sí. Pero es que aparte es como que ya, aunque quisiéramos seguir incluyendo historias de hombres blancos cis, pero de verdad, que ya está bien, que es que ya no nos queda nada por contar, que lo sabemos todo ya, joder. Lo tenemos todo, absolutamente todo. O sea, la radiografía del hombre ya lo tenemos. La gente no tiene aunque sea un poquito de curiosidad por saber qué cojones sucede con las otras personas que no son hombres blancos ciseteros, que a lo mejor también les pasan cosas guays. A mí me gusta mucho cuando saca este tema y siempre sale un hombre que no quiere decir que le jode lo de la inclusión forzada, pero que tú sabes que le jode, y te dice, bueno, Alien, ¿sabes? Bueno, ya sí, está, claro. pues si ya hemos tenido una película Bueno, protagonizada por una gracias. mujer, pues ya está. Gracias Ya a no- Ridley Scott por, Gracias Ridley Scott, por ya haber está. hecho eso. Ya está, ya nos lo han contado una mujer, pues nada, pasemos a otra cosa. Sigamos con los 800 millones de hombres. Pues sí, yo este tema lo disfruto mucho. Y cuando vi la serie de Sadman, por ejemplo, disfruté como una perra viendo a los señores en Twitter quejarse, que yo sí que los vi ahí un montón, porque es verdad que no sale un solo heterosexual en la película. No, Ni no. falta que hace, No, ¿sabes? no. Y Ahí me gustaba se- mucho ver a Neil Gaiman. Claro, es el autor del cómic y ha participado, él ha trabajado también en la serie. Y Neil Gaiman es, bueno, aparte de que es otro de mis grandes crushes, es una persona increíble. Claro, la gente le podía discutir directamente a él y él diciendo, pero si no tienes ni puta idea de por qué escribí yo esto, que estás diciendo chorradas. Es que es imbécil. Es que eres tonto. O sea, él diciendo, yo abiertamente decidí dar visibilidad a personajes que no fueran heterosexuales porque hablaba de que en ese momento, bueno, pues en Reino Unido, prácticamente en la época de Margaret Thatcher, que es cuando escribió Sadman, hacía no lo sé muy bien, igual meto la pata, pero era como que no es que fuera ilegal ser gay, pero desde luego había un montón de limitaciones que hacían que de facto las personas no heterosexuales estuvieran muy discriminadas. Entonces Neil Gaiman, que se rodeaba, tal y como él mismo cuenta, de un entorno con mucha gente homosexual que estaba sufriendo estas políticas, pues decidió hacerlo con un motivo claramente político. Es que, quiero decirte, pues no leas a Neil Gaiman, Claro. lee a los otros autores que no están preocupados por la diversidad. Es que Neil Gaiman sí lo está. Y será porque no Claro, hay. Será entonces- porque no hay cultura hetero. Claro, pero es que a veces también la gente... ¿Tú has leído los cómics? ¿Tú los has leído, cariño? Es que ahora han hecho un personaje que era un hombre, ahora es una mujer. ¿Qué más da? Es como lo de la sirenita negra, es como, ¿pero qué más da? Es que Quiero decirte, ¿en qué afecta el color de la piel de un personaje? Es que, ¿qué cojones más te da? Es que lo que pasa es que os jode que sea negra. Y punto. Porque sois basura. En fin, pues ya está. Es que además es flipante porque yo siempre he pensado con el tema de la inclusión que es necesaria, ¿no? Es necesaria ir incluyendo a nuevo tipo de personas, más diversidad y tal, pero es que si te paras a pensar un momento, es que no, es recuperar la diversidad que nos están robando constantemente. Claro. Porque es que mi Twitter está, o sea, es todo gente LGTBI. Claro. Toda. Bueno, también tú en Twitter sigues a quien quieres, claro. Claro, es cierto, pero pero mi realidad está llena de gente LGTBI. Claro. Bueno, mi realidad virtual, que es más real últimamente normal. que la real. Sí, es verdad. Entonces, ¿por Pero qué no además yo está creo que representado eso? que en la vida pasa un poco igual. Es decir, si en tu vida no hay diversidad, Ujú. es porque tú estás haciendo algo. Efectivamente. Porque a poco que haces... O sea, en mi entorno hay personas racializadas, personas trans, personas bisexuales, personas homosexuales. Claro, porque yo quiero decir, yo en el momento en el que me di cuenta en su día de que en mi entorno era un entorno muy uniforme, dices, joder, pues algo estoy haciendo yo también, ¿no? Quiero decir que, pues yo qué sé, hacedoslo mirar. Hacerlo mirar, Bueno, esa es la pues conclusión. El cine con Scully más woke que nunca. Efectivamente. Muchísimas sí, gracias. Sin frenos.
Escali, a raíz de que preguntáramos en nuestro Instagram experiencias relacionadas con la honestidad brutal, que por cierto, seguidnos en Instagram porque esta temporada queremos interaccionar más con nuestros fans y vamos a hacer ahí muchas encuestas y vamos a crear muchísima comunidad. @todomalpodcast. Bueno, pues preguntamos eso, ¿no? Experiencias con la honestidad brutal a raíz de nuestro anterior programa y surgieron un montón de comentarios relacionados con el exceso de sinceridad y la familia. Y bueno, en realidad con la crueldad y el bullying, porque no es sinceridad, es crueldad. Sí. Camuflada de sinceridad, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿habéis sufrido por culpa de gente demasiado sincera? Te voy a leer algunos de los comentarios que nos han llegado, ¿vale? Perfecto. Sí, cuando viene de gente que quieres. Por ejemplo, a mí me pasaba con mi madre hablando de mi físico. Sí, mi madre con mi acné lloré durante días. Sí, de un familiar, usaba esos discursos para tapar su propia inseguridad. Sí, sobre todo por mi madre respecto a mi físico y mi apariencia durante la adolescencia. Este verano he tenido que hacerle una intervención a mi madre para que deje en algún momento de la vida de llamarme gorda. Desde los 10 años, entre ella y mi abuela, me decían a diario que metiera tripa o me comprara una faja. Hostia. Mi madre opinando y rayándome sobre mi físico en la adolescencia. Y dije, hostia, este es un melón que hay que abrir porque... Desde luego. Porque es fuerte, ¿eh? O sea, es fuerte que relacionemos... primero relacionemos sinceridad con crueldad, porque... Claro, la gente se escuda en la sinceridad para ser cruel y esto no es nuevo, ¿no? De hecho, de eso hablábamos el otro día un poco. Pero es curioso que venga precisamente de la familia. Y es curioso porque la familia, que se supone o nos venden que debe ser un espacio seguro, para la mayoría de gente es una fuente de traumas y de violencia, porque esto es una violencia que flipas. Es absurdamente violento por muchas cosas que solo las palabras ya son muy dolorosas, pero además de quien viene, de quien se supone que tiene que hacerte sentir bien, de quien se supone que tiene que cuidarte, es doblemente doloroso. A mí me llama mucho la atención lo que dicen, por ejemplo, de criticar tu apariencia durante la adolescencia, que yo creo que es una experiencia bastante transversal, ¿no? Tú en la adolescencia eliges pues tu pinta X, que normalmente pues bueno es pues una pinta de alguien adolescente, ¿no? Estás buscando tu personalidad y estás experimentando con eso. Y eso sabemos que es normal. Es decir, sabemos que es prácticamente un rito de paso hacia la edad adulta. El rebelarte contra tus padres y buscar a través de determinada estética vinculada a determinada música o determinada subcultura, como puede ser el cine, los cómics, las series, lo que sea, buscar tu propia identidad, ¿no? Y a través de la ropa y de las pintas en general. Y los padres también saben que esto es normal. Sí. Entonces, ¿por qué ese afán de los padres en criticarte cuando realmente estás en un momento tan delicado en el que te estás buscando, tío? Y tienes todo el derecho del mundo a buscarte a través de los cortes de pelo más horribles, de los tintes de pelos más extraños y de la música más estridente. Cuando es una cosa que ellos mismos han hecho. Claro, y ya luego encima... criticar el físico de una persona adolescente, ya no solo la imagen, que me parece que es de decir, si eres padre, lo primero que tienes que saber es que vas a tener un hijo adolescente que se va a vestir raro. Y si no puedes lidiar con eso, no seas padre. Porque tu hijo tiene derecho a hacer eso. Pero es que ya cuando hablamos de criticar el físico, tío... Tiene unas connotaciones muy distintas, creo yo. El criticar el físico de tu hija o de tu hijo es un salto muy grande. Porque... claro, no es tanto como estar quejándote porque tu hijo o tu hija no está siguiendo un poco las normas, la normalidad, ¿no? Es que te preocupa que no va a ser normal, sino que de alguna forma le estás diciendo que tiene que seguir unos parámetros estéticos crueles que impone la sociedad. Claro. Que tú sabes y que además son a lo injustos, mejor tu hijo no los puede alcanzar o tu hija, ¿sabes? Probablemente no los puede alcanzar. Claro, claro, quiero decir, la familia. Pero a mí me jode porque eso, nos venden la familia como que parece prácticamente que cuestionar la familia como espacio seguro te convierte en un paria, cuando en realidad la mayoría de la gente sufre unas violencias que además ni siquiera las puede denunciar porque está mal visto criticar a tu familia. Pero si tú dices algo y dices, pero si tus padres, si te quieren un montón o no digas eso de tus padres. Joder, pues si tus padres están creándote una inseguridad sobre tu propio físico que seguramente vas a arrastrar el resto de tu vida con unas secuelas bastante jodidas en una sociedad que además sabemos lo cruel y lo exigente que es a nivel con los estándares sobre la imagen y la apariencia y el físico. Hostia, es que no lo entiendo. Entonces, si tanta gente lo ha sufrido, es porque hay un montón de madres y padres haciendo esto. Entonces, ¿por qué? O sea, quiero decir, no lo puedo entender. Yo quiero creer, creo que tiene que ver con este deseo que tienen los padres, que creo que se lo tienen que hacer mirar todos, de querer lo mejor para sus hijos,
independientemente De de sus lo que hijos. exacto, sin sus hijos. O sea, todo para mis hijos, pero sin mis hijos. Es como, algo despótico total. Sí, porque es como, tú quieres lo mejor para tus hijos desde tu punto de vista, ¿sabes? Pero tus hijos tienen derecho a elegir lo que es lo mejor para ellos mismos. Y muchas veces la gente cree que lo mejor para tu hijo es ir vestido pues de determinada manera, que pierda determinados kilos o que se ajuste a un determinado canon, porque es lo que a ti te haría sentir orgulloso. Pero eres un gilipollas y un mal padre si lo que tú quieres es tener un hijo que sea un orgullo para ti bajo tus parámetros, porque tendrías que estar orgulloso de que tu hijo fuera feliz acorde a sus propios principios. Claro. Y todo muchas veces de una manera continuista, en el sentido que no solo quieren que su hijo tenga el éxito que ellos deciden que tiene que tener, sino que igual es que piensan que su hijo tiene que seguir intentándolo donde ellos han fracasado. Claro. O sea, porque puedo llegar a entender que un padre que no ha tenido ocasión de estudiar, no ha tenido tal, quiera que su hijo estudie o tal. Sí, pero también... Sigue siendo imponer. Sí. Sigue siendo imponer. Pero es que hay gente que es directamente no consiguió éxito en determinado sitio y anima a su hijo a continuar y a estamparse por el mismo camino. Y no te das cuenta que todas estas presiones que tú te sometiste, hablo sobre todo del tema del físico, sí. O sea, padres y madres que igual se han sentido mal por el físico y tal, no han sabido ver que justamente lo que les ha hecho infelices ha sido esta presión Total. que existe en este mundo por el físico. Totalmente. Y debería ser lo contrario, educa a tus hijos para que no valoren el físico, para que eso no sea tan importante. Claro, exacto. Pero no, haces lo contrario, es rollo, yo lo pasé muy mal por mi físico, lo que voy a hacer es matar a mi hijo de hambre. Claro. Y le voy a hacer sentir mal cada vez que coma. Pues igual te estás equivocando un montón. Totalmente. Es muy desagradable, he de decir que me sorprendió un montón tantas respuestas, porque fueron casi todas. O sea, el 80% de las respuestas fueron sobre tema esto. de padres. Yo tengo que decir que yo sí lo he visto mucho esto y o sea, yo creo que es bastante común y es lo que te digo, lo peor es que viene de una creencia de los padres de que están haciendo algún bien a sus hijos. Sí. Y creo que ser padre tendría que tener más que ver con ser lo bastante adulto para darte cuenta de que tu hijo es una persona independiente, que tiene derecho a ser lo que les haga de los cojones, a cometer sus propios errores y a elegir su propio camino. O sea, no tienes tú el derecho de yo te he creado y te voy a moldear. Hay que abandonar esa idea. Hay que abandonarla porque esa idea está creando personas muy terribles. Y volviendo un poco a lo de hilándolo con la sección anterior, ¿no? Me hace gracia mucha gente que está en contra de la inclusión forzada, muchas veces es la misma gente que opina que tener dos padres o dos madres te va a crear traumas. Claro, y dices, claro, porque tener padres heterosexuales no nos está creando ninguno. O sea, todas las personas que conozco. Todos estamos finos. Todos estamos de puta madre, ¿no? Toda la gente que conozco tiene padres heterosexuales y estamos todos de Súper psiquiatra bien, con el tema de la familia. Venga. Que os den. Señora, Escali, hoy vengo a contarte una historia. A ver. Hace unos días me sucedió algo que me trajo un recuerdo lejano y me apetece compartirlo. Hace tiempo, un chico al que estaba conociendo me dejó y me dijo al despedirse que yo era una buena chica. Aquello fue muy impactante para mí porque jamás nadie me había definido así, una buena chica. Y me encantó. Fue toda una experiencia que hoy quería contaros porque para mí fue absolutamente revelador. Porque a nosotras, las feministas, las locas, las golfas, las que hablamos alto, las que elegimos dirigir, inventar, crear, las que no nos conformamos, las que hacemos el ridículo de vez en cuando, las que discutimos, las que nos reímos a un volumen alto, las que nos tatuamos, las que gritamos, las que soltamos proclamas políticas incendiarias cuando bebemos y cuando no bebemos también, las que a veces nos vestimos de manera llamativa y cuando nos maquillamos nos dicen, me gustas más natural, las que alguna vez pronunciamos la frase, te quiero, pero me quiero más a mí. Las que no estamos dispuestas a que nos expliquen cosas que ya sabemos. Las que no soñamos con una boda ibicenca ni con ninguna otra. Las que somos complicadas. A nosotras jamás nadie nos define como buenas chicas, pese a que lo seamos. Porque no importa que tengamos un corazón de oro, no importa que tengamos principios firmes y férreos valores éticos, nunca somos las buenas chicas. Las buenas chicas, aun en el puto 2022, en el imaginario colectivo, no levantan la voz. No son unas histéricas que se quejan de todo y a las que nada les parece bien. Las buenas chicas aún sueñan con encontrar un hombre maravilloso con el que casarse y pasar el mejor día de su vida vestidas de blanco, creyendo en príncipes y castillos.
Las buenas chicas, las de verdad, no se acuestan con nadie en la primera cita, no eligen cuidadosamente la ropa interior cuando quedan con un chico para cenar, porque van a cenar. No se emborrachan con sus amigas, no gritan en las manifestaciones, no sueñan con expropiarle nada a nadie, no leen Alexandra Kollontai. La buena chica trabaja en una oficina, tiene un novio desde hace muchos años, quiere ser madre. Sale a veces con sus amigas y canta con ellas en un karaoke, pero vuelve pronto a casa con el maquillaje intacto. Tiene su casa ordenada, con olor a ropa limpia. Yo, pese a todo, Scully, soy una buena chica, lo sé, me consta, pero jamás nadie me había definido así. No es la característica que más destaca de mí. Si alguien tuviera que definirme en una frase, estoy segura de que buena chica no sería el complemento directo. Me he pasado la vida siendo definida con un montón de adjetivos positivos, pero es cierto que buena chica quizás no sea lo primero que se diga de mí. Y no porque la gente que me conozca no crea que lo soy, sino porque por suerte, por desgracia, tengo otras virtudes que parece ser que son más visibles. Y por supuesto, también me han definido con muchos adjetivos negativos, entre los que se incluye mala, mala mujer, mala tía. Estamos tan acostumbradas a ser vistas como las malas, a la mínima que nos saltamos el guión que nos han escrito, que en algún momento dudamos de nosotras mismas. Nos preguntamos si efectivamente seremos malas. Malas personas, malas mujeres, malas chicas. Y a veces, por desgracia, nos lo acabamos creyendo. Nos sentimos malas por negarnos a encajar, por exigir un espacio que nos pertenece, por perder las formas, por cabrearnos, por estar enfadadas y amargadas, por no ser amables siempre, por ser humanas, joder. Como canta Chenoa, soy humana, pura intensidad para amar y odiar. Soy humana, muy humana, la verdad, esto es lo que hay. También lo canta Beth Hart en Bad Woman Blues. No soy tu madre, no soy tu mujer, no soy la que lo hará bien. Y Anouk en Nobody's Wife. Lo siento, pero no voy a cambiar mis formas. Sabes que lo he intentado, pero sigo siendo la misma. Tengo que hacerlo a mi manera. Porque a lo largo de la historia, las mujeres estamos unidas por ese hilo rojo que es el estigma de que a casi todas, en algún momento, nos han señalado como malas. Y al final nos lo hemos creído. Y vivimos cargando con ello. Aunque, como decía Joan Jett, me importa una mierda mi mala reputación. Y yo, a través de los ojos de ese chico, por primera vez me vi así, siendo simplemente una buena chica. Y me gustó muchísimo porque vi por fin el futuro. Un futuro esperanzador donde las buenas chicas somos gritonas, reclamamos nuestro espacio, bebemos mimosa con las amigas, porque a veces una chica necesita camuflar algo de champán en el zumo de naranja. Decimos pavo, cállate. Nos negamos a comprar la mirada masculina que atraviesa cada producto cultural. Exigimos nuestro derecho a disfrutar del sexo y también nuestro derecho a que se nos escuche. Discutimos en Facebook con cualquier señor sobre cualquier tema. Queremos ser jefas, no queremos que nos paguen la cena y queremos abolir el capitalismo que nos asfixia y acabar con el patriarcado. Y además queremos pasárnoslo bien. Así que gracias de corazón a ese chico maravilloso por dejarme de la mejor manera que nadie lo ha hecho jamás. Quizá no le gusté lo suficiente, pero me dejó algo que es infinitamente mejor, más profundo y más bonito que un orgullo herido por no haber sido suficiente para enamorar a alguien. Me regaló un futuro donde algunos tíos, por fin, han entendido quiénes somos las buenas chicas. Muy interesante. ¿Qué te parece esta historia? Muy interesante, una buena chica. Esta temporada voy a ser un poco la Carrie Bradshaw de Todo Mal, ya te lo vengo. Estás ahí, editorial perdida. Sí, estoy escribiendo editoriales. Muy guay, sí. Yo a veces te he descrito a ti como una buena tía. Sí, tú a mí me lo has dicho un montón de veces. Pero es verdad que hay algo, o sea, de verdad hay algo en eso que casi todas mis amigas, que son tías increíbles, pero son pues como yo. Me refiero, se parecen a mí, pues son feministas, son tías que no se callan, son auténticas mamarrachas a veces, como lo soy yo. Todas tenemos como la duda siempre de si somos buenas personas. Porque el término buena chica, por un lado, se utiliza para bien, pero tiene una retranca también muy negativa. Como que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos una buena chica. Exacto. Una buena chica, de hecho, es un tropo del cine total, de Good Girl. Claro. Que suele ser siempre sinónimo de pasividad, sumisión, belleza física, por supuesto, claro. Y poco más. Y ser conservadora. Un poco conservadora. Claro. También, sí. Entonces, me acordé esta semana de esto y, no sé, quería compartirlo porque de repente me acordé y me inspiró, ¿no? Porque para mí fue bonito verme como una buena chica, ¿sabes? Claro, porque lo eres y en realidad el concepto buena chica debería empezar a deformarse. Claro. Para apropiarse de algo mucho más superior y mucho más interesante.
Así es. Y que buenas chicas puede ser cualquiera. Y nada, pues guay que haya sacado algo positivo, porque este es son unas palabras muy chulas las que has comentado. Y nada, pues gracias a ese chaval. Gracias de verdad, gracias de verdad. Por eso, y nada, que te den por culo también, yo qué sé. No, joder, no, que de verdad que está todo bien, además es de hace muchísimo tiempo. Vale, pues nada, ya está. Bueno, Scali, después de la retirada que comentamos en el programa anterior de Patreons, que hubo un poquito de huidita, esta semana alguno ha vuelto al Reddit. Vale. No los mismos, algunos nuevos. Damos la bienvenida a Alejandra. Alejandra, nueva Patreon, una persona... Patreon de la semana. Patreon de la semana. Una persona con un nombre chulísimo. Sí, Alejandra está muy bien. Sí, y a la que queremos un montón. Seas bienvenida a esta familia. Mi primera novia se llamó Alejandra. Genial. A mí es un nombre que a mí me gustaría llamarme Alejandra. Me parece un nombre súper poderoso. Y el resto que aún no seáis Patreons, pues no sé qué estáis esperando, porque es que me parece tener muy poquita vergüenza. Hay que tener... Patreon.com/todomal, nos das 2 euros al mes y nos dejas en paz. Que tenemos que pagar nuestro piso que vale no sé cuántos millones. Exacto, nuestro alquiler en Madrid que está carísimo. Y la inflación y el gas y todo. O sea, quiero decirte, por favor, no se puede. Así no podemos. No podemos. Nos vamos a despedir con una canción que ha salido hace muy pocos días, en la que, vaya qué sorpresa, yo participo, porque tú sabes que yo aquí pongo buena música y también pongo música que he hecho yo. Porque es que es mi podcast y si no, pues imagínate. Si la hiciera yo, también la pincharía. Por supuesto. El tema se llama Nómadas y es de Los Chicos del Maíz. Y en este tema yo he grabado guitarras acústicas, eléctricas, bajos y coros. Y es un temazo que flipas. Es un temazo que flipas y además participa también Laureta, que es la cantante que canta el estribillo, que es una cantante increíble y una persona excepcional. Y también participa Quique Monpó, de Ópera Magna, que también es como de mi familia. Sí. Entonces es para mí muy guay como haber unido ahí en esa canción, haber creado unos puentes tan guays entre gente que todos son mi familia. Perfecto. Tenéis que ver el videoclip, porque el videoclip es súper guay, mola un montón, y performamos eso, ¿no? Que somos una familia de rednecks desarrapados, que por otra parte es lo que somos. Pues efectivamente. Así que nada, la semana que viene más y o peor. Son muchos años por ahí perdidos en carretera y es hora de volver a casa. Volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario, por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por 2 duros se deja la piel, por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses, por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse, los jóvenes de Alsasua, los 6 de Zaragoza, por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa, por la prosa y las letras peligrosas, por el represaliado y el rapero que come tuyo, toda esa gente maravillosa que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo. Queremos la belleza, no las obras, por las putas, por las presas, por las locas. Cariño, llévame a casa, como John Denver alumbraron el camino Pierre Paolo y Leslie Feinberg. Ya apostamos fuerte por vivir sin miedo, esclavas del automatismo nos quisieron, y hoy honramos nuestros pasos sonriendo, y podemos respirar ante el espejo. Cantamos porque el grito no es bastante, por la migrante y la militante, por el que pone su cuerpo para frenar desahucios, por los que lanzan piedras en mítines del fascio, por la sonrisa del niño palestino que no regala sus tierras al asesino, por la mujer afgana, por la dignidad cubana, por las que no pierden ganas de construir un mañana, por las huelgas del metal o de Tubacex que demuestran que al luchar se puede vencer, por los barrios en pie que protestan, que no quieren en sus calles más casas de apuestas. Cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio, por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental.
Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad, a la necedad del antivacunas, al que adora el dedo y se niega a ver la luna. Alcanzaremos la utopía, queremos arcoiris en esta nación sombría. Queremos alegrías, no vivir de ilusiones. Que vuelva Valtonic y que se exilien los Borbones. Apostamos fuerte por vivir.